Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Ismael. Bienvenidos a una nueva clase de hebreo. Para esta oportunidad estamos trabajando el verbo y hemos entendido de que el verbo es una de las funcionalidades más importantes en la lengua hebrea. Los especialistas del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea dicen que hay más de 23.000 versículos. Y de esos 23.000 versículos hay más de 70.000 verbos en sus variaciones y en sus derivaciones y conjugaciones. Así que el verbo es el corazón de la lengua hebrea. No obstante, debemos de entender de que para ir al verbo no podemos ir con los mismos prejuicios o con los mismos paradigmas de nuestra propia lengua. Uno de los errores más comunes que cometemos para poder aprender una lengua diferente es que queremos imponerle nuestras mismas reglas. Mucho peor cuando se intenta redescubrir una lengua tan milenaria como el hebreo. Estamos hablando de una lengua que tiene más de 3.000 años de antigüedad. El español, a diferencia, ¿cierto?, del hebreo, es un idioma nuevo que en la variación castellana que nosotros tenemos no debe de tener más de 500 o 600 años. Estamos hablando de un idioma de más de 3.000 años, que corresponde, según el especialista Rafael Echeverría, a, a una evolución. El lenguaje es una evolución de la socialización del hombre. Entonces, en este caso, la lengua hebrea corresponde a una forma primitiva de vivir. Por eso no vamos a encontrar en el hebreo todas las expresiones verbales que quisiéramos o la riqueza de los tiempos como nos gustaría, ¿no? Entonces, por eso en este sentido vemos una forma más primitiva para hablar. Vamos a encontrarnos muchas veces como hablaba el maestro Yoda, ¿no? Que hablaba totalmente enredado o hablaba de una forma, ¿cierto?, opuesta, ponía los verbos en un lugar, los sustantivos en otro, el adjetivo en otro, entonces es de una forma totalmente primitiva y limitada. Entonces, en este sentido, la gran responsabilidad la tiene el traductor, porque nosotros, ¿qué queremos hacer? Que el hebreo primitivo calce en nuestro español o en nuestra lengua moderna, donde usamos pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pluscuamperfecto, futuro, progresivo, ¿cierto? Presente, condicional, donde usamos pasado simple, pasado compuesto, donde usamos diferentes futuros para poder hablar. Entonces queremos que la lengua hebrea, que no tiene nada que ver con muchas veces con nuestra propia lengua, calce. Entonces en ese sentido el trabajo lo tiene el traductor, pero al tratar de forzar la temporalidad y la verbalidad, muchas veces cometemos errores de traducción y le ponemos un tiempo al hebreo o a la Biblia que nunca existió en primer lugar y que nunca quiso, cierto, señalar, porque ellos simplemente hablaban de forma limitada. Entonces, en este caso, el verbo es muy importante y entendamos de que algunos gramáticos del hebreo dicen que, por ejemplo, el verbo no tiene tiempos. Lo que tiene, cierto, es modos, es variaciones. Entonces, nuestro objetivo va a ser definir la distinción del verbo como un instrumento indispensable para la traducción. Y Fernández Granado, que es el libro que usamos en este curso, dice que en el presente el verbo y el sujeto deben de coincidir en género y número y se forma añadiendo sufijos de la raíz del verbo. Los sufijos, ¿cierto?, para femenino singular, masculino plural y femenino plural. En este caso, el masculino singular sería el leftover, el dejado atrás, el que no calza ni para ser femenino singular, ni masculino plural, ni femenino plural. Entonces ese sería el masculino singular, porque no tiene terminación, no tiene sufijo en este caso. Entonces el presente nos indica, además de algo que se hace, expresa algo continuo y nosotros lo debemos de entender. Para el hebreo, algo que tú haces ahora lo estás haciendo continuamente. Por ejemplo, tú dices yo amo, yo te amo, tú estás diciendo cómo es una condición, pero para el hebreo es algo también es una acción repetida en el tiempo y en el espacio, es
algo que se dice, yo te estoy amando. Entonces, por eso, no solamente en el hebreo tenemos que estudiar su gramática, sino que también su filosofía y su teología. Recuerden que fueron los profetas veterotestamentarios los que trabajaron una nueva forma de ver la temporalidad y el tiempo. Recuerden que en la edad primitiva habían diferentes formas de entender el tiempo. Los egipcios pensaban de que lo mejor, lo más bueno, la época de oro había quedado en el pasado. Entonces ellos siempre leían su historia desde el pasado, desde las pirámides, desde los grandes faraones. Los griegos, a diferencia, ellos creían, ¿cierto?, de que el tiempo se repetía y que nosotros éramos esclavos del tiempo. Por eso el apóstol Juan decía, revivan el tiempo. Y usa la palabra redimir. ¿Cómo se va a usar esa palabra que era crucialmente para el tema salvífico en relación al tiempo? ¿Cómo vamos a salvar el tiempo? ¿Lo vamos a sacar de qué? De algo. Claro, porque en el concepto griego nosotros somos esclavos del tiempo, ¿no? Y en este sentido es una acción que estaba constantemente repetida. No sé si vieron, ¿cierto?, la película de Marvel que se llama, ¿cierto?, el Doctor Strange, cuando al final él, ¿cierto?, al enemigo lo quiere prisionar en el tiempo en una acción que se repite siempre, 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 siempre. Entonces él le dice, ¿sabes qué? Si quieres destruir mi planeta, tú vas a quedar atrapado en el tiempo y vamos a estar aquí para siempre. Entonces, ese era el concepto griego, el concepto de ser esclavos del tiempo y de estar atrapados en algo que se repetía, se nacía, se moría, se nacía, se moría, y nunca había algo nada nuevo bajo el sol. Pero los profetas israelitas tienen una visión diferente del tiempo. Y esa visión diferente del tiempo es una visión escatológica. Por eso que la escatología hebrea es tan importante. La visión escatológica del profeta veterotestamentario o del Nabí era que el día de Yahvé venía. Por lo tanto, lo mejor no había quedado atrás, ni el tiempo era una repetición cíclica, sino que había un comienzo y había un fin. En la visión de la película Matrix, ¿no? Hay un principio y hay un fin. Entonces hay una línea y hay algo tiene que terminar. Entonces, en ese sentido, los profetas hebreos dicen, sí, la historia algún día va a terminar cuando Yahvé venga y venga el día de Yahvé, el día del juicio de Yahvé, cosa que en el Nuevo Testamento va a ser reinterpretada y se va a hablar de la parusía o la segunda venida de Cristo. Entonces, en este sentido, les enseño la teología del lenguaje, porque es muy importante entender de que el hebreo, cuando habla del presente, está hablando de una acción continua que se va mejorando en el presente, que se va repitiendo y que llega a una culminación. Por eso tú tienes que decirle a tu esposa, yo te amo en hebreo, y es decir, ¿cómo? Yo te estoy amando. Yo te estoy amando continuamente y mi amor va a ir creciendo, creciendo y se va a hacer más grande, más grande, más grande y va a haber mayor compromiso y va a haber cierto mayores acciones que demuestren ese amor. Por eso es muy importante de entender de que cuando Dios dice, yo te amo con amor eterno, dice el libro de Jeremías, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que yo te estoy amando, por lo tanto, ahora, ya. Entonces, yo guardo la palabra es lo mismo que decir yo estoy guardando la palabra, ¿ok? Bien, entonces dijimos, ¿cierto?, que para hablar del presente tenemos sufijos. Recuerden que en el lenguaje existen prefijos que son palabras que van antes de la palabra, ¿no? Que son letras que van antes de la palabra. Hay sufijos que son eh, letras que van después de la palabra, de la raíz de la palabra, y hay infijos, que son ciertas letras que van en medio de la palabra. Entonces, en este sentido, el hebreo es muy rico en esto, no es que ellos lo hayan pensado o lo hayan creado así, porque vamos a ver un montón, ¿no?, de excepciones y faltas a la regla, pero en nuestro intento de querer entender el hebreo lo hemos traído a nuestra propia forma del lenguaje y nuestra propia gramática, entonces lo hemos clasificado con prefijos, sufijos e infijos. Entonces, como dijimos, los sufijos en el presente van a ser claros
para tres, para tres expresiones. Número uno va a ser muy claro para el femenino singular. Entonces, en este sentido, la terminación, ¿cierto?, va a ser et, et. Si se dan cuenta, ahí en la presentación hay tres puntitos, y ese tres puntitos, ¿cierto?, es una vocal, ¿cierto?, es un segol. Entonces, el segol va a ser la forma distintiva, la vocal distintiva del femenino singular en presente, y la taf va a ser su terminación, entonces va a decir et. En el masculino plural vamos a tener también un sufijo muy notorio, que es el mismo sufijo que tenemos en los sustantivos. ¿Recuerdan cuando vimos los sustantivos? No lo vamos a recordar ahora, pero que es, ¿cierto?, la terminación im. Ahí usted ve una jirek, yod, que es una vocal alargada, porque tiene una machilección, y en este caso la yod, y tiene una mem sofit, que es una mem, ¿cierto?, terminada. Entonces, en este caso es im, im. Así, ¿se acuerdan como de los nabihim, que eran los profetas? Entonces, es lo mismo, pero ahora para hablar en presente desde la caracterización del presente participio. Entonces, es muy notoria, ¿cierto?, la Hirik Yod con la Mem Sofit. Sofit significa la Mem final. Entonces, y para el femenino plural es muy notorio también, entonces, la Hollenbach. Si se recuerdan, la Hollenbach es la O alargada, que es una Bab con un puntito arriba, y una Taf, entonces sería Ot, Ot. No obstante, ustedes me dicen, pero profesor, se saltó la primera, que es la masculina singular. No, lo hice con intencionalidad, porque todo lo que no tengan la terminación de femenino singular, masculino plural y femenino plural, en consecuencia va a ser masculino singular, como lo era en el caso del sustantivo. No obstante, también vamos a tener un infijo, que es la Hollenbach, que va a estar, ¿cierto?, que muchas veces va a ser la segunda letra después de la primera. En este caso ustedes la pueden ver, ahí dice, ¿cierto?, shamer. Entonces, si se dan cuenta, también el masculino singular, entonces va a ser shomer. Entonces, la Hollenbach va a ser uno de los distintivos. No lo tiene siempre, por lo tanto, donde tenemos que ver es el sufijo. Y si no tiene un sufijo o una terminación, femenino singular, masculino plural y femenino plural, entonces en consecuencia, therefore, por lo tanto, va a ser, ¿cierto?, un masculino singular. Y si tiene la Hollenbach, mejor todavía. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Dice el ejemplo, y yo guardo su palabra. Entonces ahí tenemos la conjunción, ¿cierto?, beat, y vamos a tener, ¿cierto?, la palabra de varó, la palabra de varó. Entonces ahí dice, de varó es la palabra, pero el verbo en este caso va a ser la última palabra. Estoy en la línea de arriba donde dice, y yo guardo su palabra. Recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda, entonces la palabra va a ser shamer. Y hay que recordar, como ya lo hemos visto anteriormente, de que una de las características del verbo hebreo es que es triconsonántico. Triconsonántico, ¿qué significa? Que tiene tres consonantes. Entonces siempre mi mirada y mis ojos deben estar puestos para buscar un verbo en una palabra que tenga tres consonantes. Entonces en este caso tiene una shin y una mem, y tiene una resh, Entonces va a ser shomer. Y shomer en este caso sabemos, ¿cierto?, que está en masculino singular. ¿Cómo sabemos que está en masculino singular? Porque no tiene ninguna de las terminaciones que hemos hablado. No tiene ni femenino singular, ni masculino plural, ni femenino plural. Aparte, ¿cierto?, tiene la Hollen. ¿Ven la Hollen después de la Shin? No aparece la Bab, pero sí aparece la Hollen. Por eso que es Shomer. Entonces, en este caso es importante. No obstante, una de las otras cosas que debemos de entender, que cuando uno habla en presente y habla con el verbo en participio,
¿Cómo vamos a saber quién está haciendo la acción? No solamente por su terminación, cuidado, sino también por el pronombre, por el pronombre. Y recuerden que un pronombre es, ¿cierto?, el intento de poder reemplazar al sujeto que está haciendo la acción. Y en este caso, ¿quién está haciendo la acción? Yo. ¿Cómo sabemos que es yo quien está haciendo la acción? Porque si se dan cuenta, antes de shomer está el pronombre ani. ¿Lo pueden ver? Cuando dice ani, ani. Entonces, recuerden que hebreo se lee de derecha a izquierda. Estoy en la penúltima palabra, donde está, ¿cierto?, la alef, y debajo de la alef está, ¿cierto?, la pataj con el sheva. Entonces, a, después una nun, y después una hirek yod. Entonces, ani. Y ani es el pronombre para yo. Entonces dice, ani shomer. Yo guardo. ¿Qué guardo? Lo que dijimos al principio. Yo guardo beet devaró. Beet devaró. Su palabra. Recuerden que esa terminación en devaró, la palabra, valga la redundancia, la palabra palabra, la palabra palabra significa palabra, la palabra davar significa palabra, pero en este caso, ¿por qué tiene la baf, la holen baf de varó? Porque está hablando, ¿cierto?, de el adjetivo posesivo, es su palabra, el adjetivo masculino. Entonces, esa holen baf después de davar, ¿cierto?, está anotando de que su palabra es la palabra de alguien. Entonces, en este caso, es su palabra. Entonces, sería beat, devaró, beat, y devaró su palabra, ani, yo, shomer. Entonces, ¿cómo hablaba el hebreo? Miren cómo hablaba el hebreo. El hebreo hablaba así. Es interesante. El hebreo hablaba así. Hablaba, y su palabra yo guardo. Y su palabra yo guardo. Que también se puede hablar, ¿no? Pero nosotros no hablamos así. Pero también se puede decir, pero el hebreo hablaba así. Y su palabra yo guardo. O si seguimos lo que dijimos al principio, y su palabra yo estoy guardando. Y su palabra yo estoy guardando. Porque si la guardo ahora, la estoy guardando constantemente. Entonces, voy a mostrar un segundo ejemplo más por el tiempo. Dice, porque guardamos la ordenanza del Señor. Estoy leyendo de izquierda a derecha porque el español se lee de izquierda a derecha, pero ahora abajito las palabras en hebreo las es de derecha a izquierda. Entonces, en este caso sería ki shomerim, ki shomerim. Ahora, ¿cómo sabemos si ese es un verbo o ese es o si es o un sustantivo? Shomerim, porque la palabra también tiene las tres consonantes y también tiene la terminación, ¿no? Im, que es masculino plural. Entonces, en este caso debemos ser muy cuidadosos porque siempre debemos ir por el contexto. Ya vamos a saber si es el sustantivo o es el verbo, pero por lo menos ahora sabemos que dice shomerim, ¿ok? La tercera palabra dice anachnu, anachnu. Y esa sabemos que es el pronombre, ¿no? Sabemos que anachnu significa nosotros. Anachnu, anachnu, nosotros. Después dice et, que es una palabra comodín en el hebreo, es una palabra es una palabra muy usada, muy comodín, que puede significar para, o a, o de él. Entonces, dice anachnu et, y después dice mish merat. Mish merat. En ese caso el sheva no se lee porque va después, ¿cierto?, de un hirek yod, de un hirek, perdón, de una vocal y está entre medio de dos vocales, entonces no se lee y va a ser mish meret. Mish meret. Entonces,
y después viene, ¿cierto?, el tetragramatón al final que dice la palabra Yahvé. Entonces, nosotros guardamos su palabra. Nosotros guardamos la ordenanza del Señor. Ahora, ¿cuál es el verbo? Está complejo, está complejo. Dice, nosotros guardamos su palabra. Puede ser la penúltima, que es mish, que es mish meret, o puede ser la segunda, que es, ¿cierto?, shomerim. Entonces, en este caso, ¿cuál es el verbo? Dice, porque guardamos la ordenanza del Señor. Y aquí es donde tenemos que ir nosotros a aprender a reconocer y a aprender a descalificar. Dijimos, número uno, de que el verbo tiene 3 consonantes. Vamos a ver cuál tiene 3 consonantes. La segunda palabra en hebreo de derecha a izquierda, estoy leyendo shomerim. Tiene shin, tiene mem y tiene gesh. Entonces, mim, shin, mem y gesh. Puede ser una alternativa. Vamos a la penúltima antes del tetragramatón, que tiene una mem, que tiene una shin y que tiene otra mem. Pero miren lo que dice, cuidado, tiene una gesh. ¿Se dan cuenta? Tiene otra gesh. Entonces, en ese sentido, y usted me dice, pero la otra también tiene una gesh, una rech. Sí, la tiene, pero recuerden que la terminación no es gesh et tav, es solamente eta. Entonces, en este caso hay 4 consonantes. ¿Se dieron cuenta de eso? Se dieron cuenta de eso. Muy bien. En cambio, la segunda sí tiene una terminación, que es la hirit yod y la mem. Y en ese caso tiene 3 consonantes. Entonces, ¿cuál es el verbo? La segunda palabra. Y viene de la palabra, ¿cierto? Shamar en el cal perfecto, shamar. Y sería en este caso, nosotros guardamos su palabra. Y aquí el verbo, cuidado, está antes que el pronombre. ¿Bien? Está antes que el pronombre. Entonces sería shomerim. ¿Por qué ese lleva bajo la mem se lee? Si dijimos, ¿cierto?, de que cuando está entre 2 vocales no debería leerse. Sencillo, porque la vocal que está antes es una vocal larga, no es una vocal corta. Es una, ¿cierto? Es una jole, ¿sí? ¿Bien? Es una jole. Entonces ahí se lee. Si está entre medio de 2 vocales cortas, ahí sí no se lee, pero si está entre medio de 2 vocales y una de ellas, en este caso la primera es larga, sí debería leerse. Entonces, shomerim. ¿Okay? Y el tercer ejemplo, dije que no lo iba a hacer, pero parece que veo que sí entendieron, ¿cierto? El ejemplo número 2. Es importante porque aquí no vamos a encontrar el pronombre. No vamos a encontrar el pronombre de la tercera persona singular. Y quiero decírselos porque si no está el pronombre, entonces está el sujeto que hace la acción, ¿no? Y en este caso, ¿quién es el sujeto que hace la acción? En español dice, y Samuel acostándose en el templo de Dios. ¿Quién es el sujeto? ¿Si alguien me puede ayudar? Samuel. Samuel. Entonces, y tenemos la palabra Samuel al principio, ¿no? Dice, ve Shemuel. ¿Lo ven? Ahí dice, ve Shemuel. Y recuerden que la palabra, bu Shemuel, recuerden que la conjunción va pegada al sujeto. En este caso, la conjunción no va a ser ve, sino va a ser bu, y significa y, ¿no? Y Samuel. Y Samuel, shohev. Y Samuel, shohev. ¿Qué creen ustedes que es esa palabra? El verbo. Ese es el verbo, ¿no? Porque, ¿cómo sabemos qué es el verbo? ¿Tiene? Es consonante. Tiene 3 consonantes y tiene cierto, bueno, no le voy a preguntar algo, tiene algo notorio que nos dice que es masculino singular. ¿Qué tiene? Tiene la vav. Si se dan cuenta, la holen vav. Lo único que no aparece la vav, pero aparece la holen. ¿Sí? ¿La ven? Entre medio de la shin y entre medio de la ki, de la ji. Entonces, o de la kaf en este caso, entonces sería
sería Shohef. Shohef. Entonces sería Vushemuel, Shohef, Be, Ge, Hal, Yeha, Yehová, o Yehe. Tiene un montón de formas para traducir. Yo digo solamente el tetragrama. ¿Ok? Entonces, y Samuel acostándose en el templo de Dios. Entonces, lo que está diciendo, voy a leer como el maestro Yoda, pero tengan paciencia conmigo. Lo que está diciendo. Y Samuel acostándose en el templo Dios. Y Samuel acostándose en el templo Dios. Entonces uno ahí tiene que en el contexto ir tratando, ¿cierto?, de hacer la traducción. Muy bien. Ahí queda muy claro. Si se dan cuenta, no tiene ninguna terminación. El verbo, que es la segunda palabra, no tiene ninguna terminación. Por lo tanto, por deducción sabemos que es masculino singular. ¿Ok? Entonces, es muy importante que también aprendamos a usar la forma negativa en el presente, que es lo. Incluso cuando fui hace poco a Israel, ellos constantemente usan esta palabra y lo dicen, lo. Ellos le dicen, se preguntan a sí mismos, ¿no? Que si quieren comer, dicen no. Entonces, es una palabra que todavía se usa en el hebreo moderno. Entonces, aquí dice el primer ejemplo, aprendo hebreo. Entonces, aprendo hebreo, estoy aprendiendo hebreo, y abajo dice, no aprendo hebreo. Me voy a saltar la primera frase porque creo que ya la tenemos sabida, pero la segunda frase donde agrega el negativo la vamos a ver. Entonces, ¿qué dice? Ani. ¿Se recuerdan lo que significaba ani? ¿Cuál pronombre es? Yo. 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 Anilo. Yo no. Anilo. Yo no. Y después tenemos, ¿cierto? Lomed. Ahora, ani, lomed, y no se lee se lleva porque está entre dos ciertos vocales que son cortas. Y Iberit. Ahora, ¿quién me dice dónde está el verbo? Ahí. Debería ser la última palabra. ¿Cierto? Iberit. Debiera ser la última palabra porque dijimos que tiene 3 consonantes, ¿no? Pero cuidado, aquí vamos a tener una salvedad, tenemos que tener un cuidado. El verbo en el negativo va a ir casi siempre después del negativo. Entonces ustedes me van a decir, pero profesor, usted recién nos dijo de que el verbo tiene 3 consonantes. Sí, tiene 3. Por lo tanto, usted me dice, pero ahí tenemos 4. Tenemos una limud, tenemos, ¿cierto?, una vav, tenemos una mem y tenemos una dalet. Pero recuerden que esa vav no está funcionando como consonante. Está funcionando como vocal. Entonces, al estar funcionando como vocal, sí tenemos las 3 consonantes. Tenemos la, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, la L, tenemos la M y tenemos la dalet. Entonces, y recuerden que dijimos que el masculino singular, lo voy a retroceder aquí, tenía un infijo. ¿Y cuál era el infijo? La palabrita que se ponía al medio de la palabra. Ni antes un jolen, y ahí está el jolen. ¿Lo ven ahora el jolen? Después, ¿cierto? Después de la lamet, ahí está el jolen. Entonces, ese es el verbo. Y en este caso es el del verbo aprender, ¿no? Limud, que es aprender. Entonces, en este caso, la conjugación va a ser lomed. Entonces, sería ani lomed hibrit. Yo no aprendo hebreo. Y el último dice, él no está allí. Usamos el pronombre, ¿cierto? Él. ¿Cuál es el pronombre? Es who. Ese es el pronombre él. Who. Lo. Y después tenemos la palabra sham. Who lo sham.
Hulo Sham. Hulo Sham. Y esta sí es una palabra, es una pregunta tricky, es una palabra capciosa. ¿Dónde está el hebreo ahí? O sea, ¿dónde está el verbo ahí? Hulo Sham. Debería ser la última palabra. Debiera ser, pero no tiene tres consonantes. ¿Dónde está? No. Ya que estoy en modo película, ¿no? Le he hablado de varias películas. En los 90 hay una película que a mí me encantaba, que es el Willow, que ese era de unos enanitos que él quería ser un mago. Y para poder ser mago le preguntaron que dónde estaba la magia y tenía que escoger uno de los dedos del archimago para que el mago le enseñara la magia. Entonces pasaron diferentes ciertos candidatos y todos decían, no, en este dedo está la magia, después no, en este dedo está la magia, no, en este dedo está la magia. Y todos se equivocaron. Y Willow, él también al final apunta un dedo y también se equivocó. Y el maestro después al final del concurso le pregunta, le dice, te vi dudar. Y él le iba a decir, no, es que la magia no está en ninguno de sus dedos, está en mi dedo, yo soy el que tiene la magia. Y él le dice, esa era la respuesta correcta, yo no lo tenía, eras tú, entonces te lo perdí. Entonces, en este caso, no está el verbo. Porque recuerden que cuando es el verbo to be, ser estar, el verbo ser estar, va implícito en el pronombre. En el pronombre. Acuérdense de eso. El verbo ser o estar es implícito en el verbo, en el pronombre. Entonces, cuando uno dice, quiere decir yo soy, solamente tú tienes que decir ani, porque está implícito. Y algunas veces va a estar y algunas veces no. ¿Cómo sabemos cuándo estás diciendo yo soy o yo estoy? Es cuando no aparece el verbo. En este caso es él es o él no es. Y en este caso dice él no está allí. Entonces la palabra who es él, la palabra lo es no y la palabra sham es allí. Entonces lo que está diciendo es él no allí. Él no allí. Entonces, ¿dónde está el verbo? No está, porque está implícito en otro nombre. ¿Bien? Bien. Espero que le haya servido. El Señor le bendiga.